Del Evangelio según San Mateo. Se acercó Pedro y dijo a Jesús: Señor, ¿cuántas veces tendré que perdonar a mi hermano las ofensas que me haga? ¿Hasta 7 veces? Jesús le respondió: No te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Por eso el reino de los cielos se parece a un rey que quiso arreglar las cuentas con sus servidores. Comenzada la tarea, le presentaron a uno que debía 10.000 talentos. Como no podía pagar, el rey mandó que fuera vendido junto con su mujer, sus hijos y todo lo que tenía para saldar la deuda. El servidor se arrojó a sus pies diciéndole: Dame un plazo y te pagaré todo. El rey se compadeció, lo dejó ir y además le perdonó la deuda. Al salir, este servidor encontró a uno de sus compañeros que le debía 100 denarios, y tomándolo del cuello hasta ahogarlo, le dijo: Págame lo que me debes. El otro se arrojó a sus pies y le suplicó: Dame un plazo y te pagaré la deuda. Pero él no quiso, sino que lo hizo poner en la cárcel hasta que pagara todo lo que debía. Los demás servidores, al ver lo que había sucedido, se apenaron y fueron a contarlo a su señor. Este lo mandó llamar y le dijo: Miserable, me suplicaste y te perdoné la deuda. ¿No debías también tú tener compasión de tu compañero, como yo me compadecí de ti? E indignado, el rey lo entregó en manos de los verdugos hasta que pagara todo lo que debía. Lo mismo hará también mi Padre Celestial con ustedes, si no perdonan de corazón a sus hermanos. Hola amigos y amigas. Podemos decir que hay 3 clases de personas o 3 momentos de cada persona ante un mal que ha recibido de alguien. Primero, quien busca venganza. Segundo, quien vive en la indiferencia. Y tercero, quien es capaz de hacer algo por alguien de quien recibió alguna ofensa. El perdón, sabemos que no siempre se siente, pero sí se desea. Y ese deseo del perdón es el inicio ya de un camino de perdón, que por supuesto descarta la venganza. La venganza no expresa libertad. El pensamiento de la venganza nos hace justamente lo contrario, nos hace esclavos, nos destruye. No es que nos haga sentir mejor, nos haga estar mejor. Por eso quien no perdona es víctima de 2 males: del mal que ha recibido de alguien que lo ha dañado y del mal de su propio deseo de venganza. Recordemos aquel personaje tan simpático, el Chavo, decía: la venganza nunca es buena, mata el alma y la envenena. Jesús invita a no responder al mal con el mal, sino al mal con el bien. Perdonar significa superar la tentación de la simetría, aquella de la cual se hablaba en el ojo por ojo, diente por diente. Ojo por ojo, diente por diente era la más alta forma jurídica del Antiguo Testamento, pero Jesús va a invitar a superar este principio con el perdón. San Agustín dice: si un hombre malo te ofende, perdónalo para que no haya 2 hombres malos. Cuando hablamos del perdón, podríamos pensar en 4 pasos o 4 momentos respecto del perdón. En primer lugar, me perdono a mí mismo. Luego, perdono a los demás. Luego, les pido perdón a los demás. Y finalmente, recibo el perdón de los demás. Ahora, veamos qué opinan los sabios del mundo acerca del perdón. El Talmud, este libro tan importante para los hebreos, dice que ser piadoso con alguien que es cruel lleva luego a ser cruel con alguien que es piadoso. Voltaire va a decir que quien perdona un delito es un cómplice del mismo. Nietzsche va a decir que quien perdona es un débil, es un incapaz de hacer valer sus derechos.
Freud, el famoso psicólogo Freud, va a decir que es necesario vengarse para luego poder tranquilizarse, y va a decir él que el perdón es dañino para la salud psíquica. En realidad, la venganza es expresión, nos preguntamos, ¿la venganza es expresión de humanidad o pertenece a un instinto que hemos heredado de nuestro prehumano? El hombre más evolucionado en realidad no es el Homo sapiens sapiens, como dice la ciencia. El hombre más evolucionado es el Homo amans, es decir, el hombre que ama. A través del perdón pasamos entonces de la simple bestialidad a la humanidad. Por eso alguien alguna vez dijo, nosotros no descendemos de las bestias, nosotros ascendemos de las bestias. Porque podemos tomar distancia de la bestialidad viviendo el perdón. En el tiempo de Jesús, nos preguntemos en el judaísmo de la época de Jesús. En tiempo de Jesús se buscaba la reconciliación, evidentemente, se insistía mucho en la necesidad de mantener relaciones pacíficas, se condenaba la venganza, la ira, el rencor, se exigía ciertamente vivir en reconciliación, hasta el punto que si el ofendido moría antes de la reconciliación, el ofensor debía ir a su tumba y colocar una piedra sobre ella y declarar: he hecho el mal contra ti. La obligación de perdonar, sin embargo, en el Antiguo Testamento se extendía solamente a los miembros del pueblo de Israel. Y entonces no era un perdón ilimitado. Y era no más de 3 veces, así decían los rabinos, no más de 3 veces. A la cuarta se debía recurrir a la vía legal. Ahora, ¿perdonar 3 veces? En realidad, la pregunta con que se abre el Evangelio de hoy es: ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? ¿Hasta 7 veces? Esta pregunta revela que Pedro ha comprendido que Jesús quiere ir más allá de los límites establecidos por los escribas. Pedro está desconcertado. El número 7 significa totalidad. ¿Habrá entonces que perdonar siempre y sin condiciones? El apóstol pide la confirmación de lo que ya ha comenzado a intuir. La respuesta de Jesús va incluso más allá de lo que se esperaba Pedro, es decir, siempre, 70 veces siempre, más aún que siempre. ¿De dónde se saca este 70 veces? Aparece en el libro del Génesis, en el capítulo 4, Caín se vengaba 7 veces y Lamec 70 veces 7. Haciendo un paralelismo, en realidad lo que se quiere hacer es cambiar la venganza infinita por el perdón infinito. Vamos a la parábola del Evangelio de hoy. Esta parábola tiene 3 escenas. La primera escena, el servidor con el rey. La segunda escena, un servidor con su colega, con otro servidor. Y finalmente el rey con el servidor nuevamente. Ante todo, veamos cuál era la deuda del servidor al rey. Debía 10.000 talentos. ¿Qué eran los talentos? El talento no es una moneda, sino que es una unidad de medida. Un talento equivale a 36 kilos de oro. Y en tiempo de Jesús el talento equivalía a 58,9 kilogramos de oro. Por lo tanto, 10.000 talentos significa 589 toneladas de oro. Esto significaba 200.000 años de trabajo. Es una inmensidad. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios nos entregó la inmensa capacidad de perdonar. Esto quiere decir esta inmensa cantidad de talentos. Ante estos 10.000 talentos, entonces nosotros nos podemos preguntar: ¿con nuestros pecados acumulamos una inmensa deuda ante Dios? No, no es así. Más bien que Dios pone en nuestras manos una inmensa riqueza, que es la capacidad de perdonar. A las 20 imágenes que usa la Biblia
para definir el pecado, se había añadido otra en los últimos siglos antes de Cristo que terminó por prevalecer. Era la imagen de la deuda contraída con Dios. Esto no puede ser. ¿Por qué? Porque el don es gratuito y no convierte en deudores a quienes los reciben. Mostrando una generosidad sin límites, el rey de la parábola, que representa a Dios, enternecido por la súplica de su siervo, le perdona toda la deuda. Ahora veamos la segunda escena de esta parábola. El otro servidor que le debía 100 denarios, solamente 100 denarios, 3 meses de trabajo. En realidad, si nosotros sacáramos la primera parte de la parábola, esta segunda parte pareciera totalmente lógica. El servidor está exigiendo a su colega lo que le debe. Nuestro concepto de justicia no estaría equivocado. A Jesús le interesa poner en evidencia la distancia entre el corazón de Dios y el corazón del hombre, entre su amor y nuestro amor, tantas veces mezquino y limitado. Por eso si nos preguntamos, ¿qué hacer cuando recibimos un mal de alguien? Y bueno, justamente este es el mensaje de la parábola. La respuesta es devolver mal por mal. No, al contrario, vivimos en el ámbito de un amor incondicional. La parábola nos da a conocer un concepto diverso de justicia. Se trata de una justicia que va más allá de la ley. Esta se llama perdón. Se puede ser perfecto observante de la ley, pero al mismo tiempo se puede ser despiadado. Se puede cumplir la ley, pero ser un malvado. La ley es justa solo cuando busca el bien del hombre. Hay muchas leyes injustas y frente a estas leyes injustas tenemos el deber moral de desobedecer. No podemos, por lo tanto, identificar la justicia con la ley. Hay una justicia que va más allá de la ley. Esta justicia se llama perdón, el cual no da a cada uno lo que merece, sino que da a cada uno lo que necesita. Y entonces, para transformar el mundo, no son suficientes el derecho, la justicia, es necesario vivir desde Dios, es decir, desde la misericordia. La parábola nos invita además a no sentirnos en deuda con Dios, como ya dijimos. Tenemos que pasar de la lógica del débito, le debo algo a Dios, a la lógica del crédito. Aquí estoy porque lo he recibido todo de Él. Este es el crédito. En el pasaje de la ley al Evangelio es aquí cuando nos convertimos en discípulos de Jesús. Del considerarse siervos al considerarse hijos. En la lógica del amor no hay nada para pagar entonces, solo se goza del don recibido. Por eso, pedir perdón a Dios no significa pedirle que no tenga en cuenta el castigo que hubiéramos merecido o la deuda que hubiéramos contraído. No, pedir perdón significa estar dispuestos nada más ni nada menos que a aceptar su amor. ¿Y qué espera Dios de nosotros? Su misma compasión. Quiere que nos mantengamos en su mismo corazón y que no estemos esclavizando al hermano mirando su pasado. Y luego la tercera escena. La tercera escena que habla de que indignado este rey, que ya dijimos es Dios, entregó en manos de los verdugos a aquel servidor suyo para que pagara todo lo que debía. Evidentemente es un lenguaje rabínico esta tercera escena. Lo que pretende es simplemente sacudir al oyente. Por eso tengamos cuidado, porque hay que considerarla como una descripción no del comportamiento del Padre que está en los cielos, sino simplemente se trata de una figura para presentar la necesidad de la conversión inmediata, del cambio inmediato. A quien no sabe perdonar, Dios no lo reconoce, no lo puede reconocer como a su Hijo, ya que el Hijo es el que se asemeja al Padre.
¿Qué es perdonar? Es soltar de la mano una brasa encendida. Por lo tanto, quien perdona se libera, se saca del corazón un lazo que lo tiene atado. Podríamos hasta decir que es un buen negocio perdonar. Y perdonar no es solo disculpar. ¿Acaso no pasó nada? No, sí que pasó. Pero a pesar de lo que ha pasado, te sigo amando. Recordamos las palabras que el escritor del Evangelio pone en boca de Jesús: Padre, perdónalo porque no saben lo que hacen. Y un último detalle acerca del perdón. Cuando alguien nos ofende o nos daña, nosotros decimos: esa persona para mí es como si hubiera muerto. Por eso el camino del perdón es un camino lento en el cual vamos elaborando un duelo, como cuando muere alguien. Ahora, ¿en qué sentido quien me hace el mal ha muerto? Claro, yo digo: tú ya no eres aquel que yo he conocido, que yo he amado, en el cual yo he confiado. Por eso perdonar es una actividad de resurrección. Quien perdona, resucita. Recordemos lo que dice el padre de la parábola del hijo pródigo: es necesario hacer fiesta porque mi hijo estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y fue encontrado. Por lo tanto, lo que hace realmente feliz una vida es recuperar lo que se ha perdido, no defender lo que se tiene. La única resurrección que nosotros podemos realmente ver en este tiempo presente es el perdón. Hasta la próxima.